también para las mujeres. En cierta manera es para la familia, teniendo en cuenta el día de hoy, ¿no es cierto? Así que presta atención a este tema que es bíblico y que es actual y que nos cabe bien, primero a los hombres, pero también a las damas, yo diría más bien a los papás y a las mamás, ¿no es cierto? A la familia. Así que vamos con la ayuda del Señor, a meditar en la palabra. Le voy a invitar a abrir, ya hemos leído Juan 13:15, es uno de los textos, así que vamos a abrir Hechos capítulo 16. Hechos 16, vamos a leer algunos textos de esta parte. Vamos a leer Hechos 16, comenzando en los versos 14 y 15. Hechos 16, versos 14 y 15, y luego vamos a leer del verso 25 hasta el 34. Amén. Muy bien. Para los que no vinieron a la escuela dominical, un anuncio que es importante. Los domingos a las 11 tenemos la escuela dominical y estamos haciendo las clases del plan del maestro. Es importante que para que usted crezca y aprenda, tome estas clases. A ver si pueden hacer el esfuerzo de venir los domingos a las 11 para tomar estas clases, los que no la han tomado, por supuesto, ¿no? Ok, amén. Vamos a la Biblia. Hechos 16, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Luego ahí a la derecha vayamos al verso 25, que dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Nuevamente vamos a leer San Juan 13:15, es nuestro texto central. Si quiere ir al Evangelio de Juan, dice: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a repetirlo: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Señor, damos gracias por tu presencia. Pedimos que ahora tu Espíritu, tú, Señor, fluyas en este lugar y habla en nuestros corazones. Oramos, Señor, para que seas tú hablando y narrando, desarrollando tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición y oramos muy especialmente por cada varón, Señor, para que cada varón esté en tu presencia cada día, pueda ser el instrumento tuyo de bendición para su hogar
Y oramos por todas las familias, Señor, las mamás, los hijos, todos los familiares, para que tu bendición sea sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre las parejas, Señor, sobre los jovencitos y los niños y ancianos. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Señor les bendiga grandemente. Hoy quiero hablar acerca del tema que hemos titulado Edifica tu casa con el ejemplo. El tema es el ejemplo, el poder que tiene el ejemplo que nosotros damos en la vida a todos los que nos están rodeando. Con nuestro ejemplo podemos ayudar a alguien, edificar la vida de alguien, o podemos mandarlo al infierno con el mal ejemplo. El ejemplo es fundamental. El ejemplo que damos es fundamental para nuestra vida. Yo tenía un profesor que él dijo algo que me quedó grabado, por eso lo recordé y lo menciono. Él nos dijo a los estudiantes: miren, cuando ustedes se vayan de una iglesia, en la iglesia no se van a acordar lo que predicaron, ni se van a acordar muchas cosas de ustedes, pero se van a acordar de la conducta de ustedes, el ejemplo de ustedes. Cuando usted le pregunta a una persona qué predicó el pastor el domingo pasado, probablemente ni se acuerda, porque tuvo una semana que tuvo muchos problemas, muchas cosas, y se fue de la mente. Pero se va a acordar el pastor de cómo es el pastor, su conducta, su carácter, su persona. Y se va a acordar de los hermanos también, y saben los hermanos cómo son. O sea que el ejemplo de todos nosotros va a ayudar a otros a salir adelante, a edificarse, a apoyarse, a ser una mejor persona, o el mal ejemplo nuestro lo va a mandar al infierno. El ejemplo es fundamental en la vida de las personas. El libro de los Proverbios, si usted ha leído el libro de los Proverbios, ahí se va a recordar que el libro de los Proverbios es un libro de enseñanzas de un padre a su hijo, y abarca muchas enseñanzas, muchos aspectos de la vida. Pero esencialmente la gran enseñanza es el ejemplo que ese padre le ha dado a su hijo. El hijo iba a escuchar las enseñanzas de su padre porque él sabía que su padre era un buen ejemplo. Él sabía que de su padre podía confiar. Si su padre hubiera sido un mal ejemplo, probablemente no lo hubiera escuchado. ¿No es cierto? No lo hubiera escuchado. Así que es importante. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, sé ejemplo en conducta, en fe, en amor, en pureza, en palabra, pero esencialmente Pablo dice: sé ejemplo, sé un buen ejemplo en todas estas áreas, porque de esa forma te vas a bendecir tú mismo y vas a bendecir a otros. Ejemplo. En este texto que hemos visto recién, Jesús dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús está hablando acerca de un tema, una enseñanza, pero él habla del ejemplo. Él dice: bueno, yo lo hice, ustedes deben hacerlo así. La vida cristiana no se mide tanto por lo que usted hable, sino por el ejemplo del cual usted da a otros, su conducta. La vida cristiana, o usted lo van a juzgar por su conducta, por su ejemplo. No van a recordar, como le dije hace un ratito, lo que usted dice, pero sí van a mirar su conducta. El verdadero cristiano se ve en el ejemplo que da con su vida. Hubo un gran hombre de Dios, creo que fue San Francisco de Asís. San Francisco dijo: enseñemos, prediquemos. Él dijo: prediquemos de todas las formas posibles. Y si necesitamos predicar con la palabra, prediquemos también con la palabra. ¿Qué estaba queriendo decir San Francisco? Él estaba diciendo: fíjese,
Uno dice, bueno, si va a predicar con la palabra, hablando. Pero él dice, no. La predicación no se da con la palabra. La predicación se da con el ejemplo. Eso es lo que él quería. Él decía, yo quiero que la gente me vea lo que hago y ahí me van a juzgar y ahí me van a escuchar. Y me van a escuchar si yo le doy un buen ejemplo. Así que es importante el ejemplo. Nuevamente, usted con su ejemplo va a salvar a su familia o la va a mandar al infierno. El mejor motivo por el cual Dios quiere que usted sea un gran ejemplo es lo que acabamos de leer en Hechos, cuando el carcelero dice, cree en el Señor Jesucristo. Le dice a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios quiere que usted sea un ejemplo. ¿Por qué? Porque lo más importante de todo es la salvación de sus hijos, la salvación de su esposa, la salvación de toda la familia. O mirándolo del lado de la mujer, Dios quiere, mujer, que usted sea un ejemplo, porque Dios quiere que su marido sea salvo y sus hijos sean salvos. ¿Se da cuenta de la importancia de ser un buen ejemplo? No es importante hablar tanto como el ejemplo. Amén. Porque cuando hablamos, pues a veces hablamos lo correcto y otras veces la erramos, ¿no es cierto? Erramos. Pero la conducta, el ejemplo, es lo importante. Y lo que otros van a dar. Ahora, ¿cómo influenciamos? ¿Cómo damos el ejemplo? El ejemplo se da de diferentes maneras. Primero de todo, le voy a contar una historia, un mal ejemplo. Había un hombre que era en una de esas ciudades donde cae mucha nieve, ¿no? Cae mucha nieve, era invierno y era de noche. Pero este hombre entonces dice, bueno, voy a ir a la licorería a comprar licor en esa noche. Se fue a comprar licor, muy descuidado el hombre. Salió, se ve que dejó la puerta abierta y comenzó a caminar pisando la nieve hacia la licorería, que se ve que no estaba muy lejos. Y de repente se da cuenta que alguien lo está siguiendo. Y el hombre es el ejemplo. La sal sazona las comidas, les da el gusto perfecto. La luz nos ilumina para no andar en la oscuridad, en las tinieblas. Eso es la iglesia, es el ejemplo. Una iglesia influye en la comunidad, no porque se pone a gritar, sino porque sus creyentes son buen ejemplo. Yo conozco a esa persona que va a esa iglesia, es una excelente persona. Ese es el testimonio de la iglesia a través de la persona. El buen ejemplo. La iglesia va a ser conocida por el buen testimonio de sus creyentes. Cornelio, Hechos capítulo 10, un hombre de un tremendo testimonio en la comunidad y para su familia. Por ese testimonio el Señor lo eligió y le dijo, Cornelio, trae a la gente a tu casa, yo voy a traer al apóstol Pedro, ahí les voy a derramar el Espíritu Santo y el Evangelio va a ser comenzado a predicar a los gentiles. El ejemplo de Cornelio. ¿Qué decía que era Cornelio? Era un varón de oración, hacía limosnas, fue en un momento de oración que el Señor le mandó el ángel, un tremendo ejemplo de hombre, de persona, de fe en Dios y de conducta. Y eso hizo que los demás creyesen, y Dios lo eligió también por eso. Fíjese qué importante es nuestro ejemplo en todas las áreas de la vida. Su conducta va a ser un ejemplo para bendición de los demás. Otro aspecto del ejemplo es ser ejemplo a nuestros hijos en el área del trabajo. Dice la historia que en Israel el hombre le enseñaba al varón un oficio.
Y la mamá, la madre, le enseñaba a las niñas las cosas del hogar. Ejemplo de trabajo. Ejemplo de trabajo. Es una de las cosas que en lo posible no debemos delegar tampoco. Y si podemos ser un ejemplo a nuestros hijos de trabajo, tenemos que serlo, de disciplina, de organización, debemos hacerlo. Hay una vieja historia, más no es tan vieja esta historia. Usted sabe que en África uno de los grandes problemas que han tenido allá es que había cazadores de elefantes. Los elefantes tienen esos tremendos cuernos que son de marfil. El marfil es muy costoso. Entonces comenzaron a haber cazadores de elefantes en África en estos últimos años, más, y se los ha combatido bastante. Bueno, cuestión de que hubo grandes matanzas de elefantes porque le querían robar los cuernos de marfil a los elefantes, era negocio. Llegó un momento donde hubo una gran escasez de elefantes ancianos, elefantes grandes, adultos, porque los habían matado. Cuando pasó eso, comenzó los que andaban en el asunto y combatiendo todo este problema, se dieron cuenta que los elefantes jóvenes se desesperaban y estaban desorientados. ¿Por qué? No sabían dónde estaban las fuentes de agua. El asunto era que los elefantes viejos guiaban a la manada a la fuente de agua porque ellos sabían dónde estaba el agua. Y los jóvenes los seguían. Ahora los viejos los habían matado. Por lo tanto, los elefantes jóvenes no sabían a dónde ir a buscar el agua. Bueno, los que estaban en el asunto se dieron cuenta y comenzaron a guiar a los elefantes, a proveerles el agua hasta que pudiesen de nuevo crecer nuevos elefantes adultos. Qué trágico, ¿no? Pero cuando no enseñamos a nuestros hijos ni les somos un buen ejemplo en las tareas y todo lo demás y en todas las cosas de la vida, puede pasar que ellos se desorienten. Y esto viene a relación al tema que hoy hay en las familias. Usted sabe que hay muchas familias disfuncionales. Y a veces los hijos crecen sin el padre, o sin el padre biológico. Crecen con un padrastro. Y al padrastro le va y le viene que criar al hijo del otro. Sí, no, qué sé yo. Generalmente la madre termina criando a sus hijos porque el padre biológico se fue con otra mujer y el padrastro pues le da ni menos que cuidar al hijo. Va a cuidar a sus hijos carnales, pero no va a cuidar también a los otros que recibió del otro matrimonio. Eso puede pasar, sí o no. Yo no digo que no haya casos y ejemplos buenos también. No vamos a meter a todos los gatos en la misma bolsa porque sería injusto, ¿cierto? Pero muchas veces pasa eso. Y los hijos crecen sin el ejemplo del padre. Por los problemas de los hogares disfuncionales. Uno de los problemas más graves es, usted lo tiene sobre la mesa, es el problema de las pandillas. ¿Cuántos muchachos han caído en las pandillas y en las gangas? ¿Por qué? Porque no vienen de un hogar bien formado. Ahí la mujer pasó la mamá por 3 o 4 y matrimonios y de aquí, de allá, del otro lado, y el padre capaz de estar en la cárcel. La mayoría de los casos los padres están en la cárcel y los muchachos ¿dónde van? A la cárcel también. No sé si usted se enteró de este matador serial que hubo hace unos días en Phoenix, ¿no es cierto? Aquí en la zona de Merville. Ese muchacho mató como a 9. Mató como a 9 tipos. Al final lo agarraron. Tenía dinero, tenía carros. Pero ¿sabe cuál es la raíz del asunto? Más allá de la responsabilidad del muchacho, que era un muchacho ya grande. El padre se ve que es dueño de una disquera en México. Y el padre le gustan mucho los corridos, los narcocorridos. Y el padre se acostumbraba a sacar fotos con armas.
y vivía en un ambiente de violencia y de armas. Tal es así que un día vino a la campesina y la campesina dijeron, aquí no pasamos corridos. Perdió el negocio, aquí. Pero él sigue allá con su negocio. Pero usted piense, el hijo le sale pistolero matando a 9 personas. ¿Cómo no va a salir pistolero si el padre se la pasaba con armas y con malos ejemplos y con narcotraficantes y cantándole odas a los narcotraficantes? Ejemplo. Dice el ejemplo de tal palo, tal astilla. Clavó bien eso. Salió derecho. El mal ejemplo terminó trayendo un hijo asesino. Usted dirá, bueno, el muchacho se daba cuenta, no lo podía haber hecho. Sí, está bien, pero el hombre le sembró una semilla. El mal padre le sembró una semilla. Y muchos muchachos hoy en día están en las gangas, en la droga, en la violencia, porque no hubo un padre que le fue de buen ejemplo. Ni una madre tampoco, ni un hogar tampoco. No todos, vuelvo a decir, no meto a todos los gatos en la misma bolsa, porque no es así. Pero pasa la importancia del ejemplo. Ahora lo mejor de todo es este asunto: poner el mejor ejemplo en el hogar, que es a Cristo Jesús. Seamos ejemplos del amor de Dios. Que nuestros hijos, nuestra familia puedan ver a Cristo en nosotros. Que puedan ver un padre que no se desentiende de la crianza, ni de la enseñanza, ni de ser un buen ejemplo. Ahí los hijos saben que papá es un buen ejemplo, es el mejor ejemplo. Mostrémosles el amor del Señor. Pero eso solo se puede lograr cuando Cristo está en el corazón de la persona. Isaías dice, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Deje el hombre malo su camino. Dios tiene pensamientos buenos. Dios tiene pensamientos de bendición. Isaías 55. Mire, el buen ejemplo de usted es importante por esto que voy a dar para concluir. El buen ejemplo es porque con nuestro buen ejemplo creamos el ambiente para que Dios pueda obrar. Amén. Cuando nuestros hijos, nuestra familia ven en nosotros a Cristo, es más fácil que crean, es más fácil que se arrepientan de sus pecados, es más fácil que conozcan las cosas de Dios y que valoren las cosas de Dios. Pero si ellos ven en usted un mal cristiano, ellos van a rechazar el mensaje de Dios. Por eso que es importante estar bien con Cristo, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, dejar nuestros malos caminos y comenzar a tener a Cristo en el corazón, porque de esa forma vamos a dar un buen ejemplo. Un buen ejemplo va a dar como resultado una buena familia. Hace años atrás, para terminar, en la iglesia de Nazareno había una revista que se llamaba El Heraldo de Santidad. ¿Alguien lo conoció, el Heraldo de Santidad? Ok. Después se dejó de imprimir y pasó por muchas formas, pero había un Heraldo de Santidad viejísimo que a mí me gustaba y yo lo perdí, no lo tengo más, no lo encontré. Tenía 2 árboles genealógicos. ¿Sabe lo que es un árbol genealógico? O sea, no tenía los árboles en sí, pero daba una historia de 2 familias, sin el ánimo de hacer discriminación ni selección de nada. Pero un árbol genealógico comenzaba en un hombre que había estado en la cárcel, había sido asesino, había estado mal, y daba todo el árbol genealógico de él, ¿no es cierto? Y había tremendas alhajas del mal ahí en esa familia, uno peor que el otro. Y el otro árbol genealógico hablaba de una persona temerosa de Dios, ni rico ni nada, pero temerosa de Dios. Pero daba todo el árbol genealógico de él y había cristianos, personas muy buenas, hasta creo que uno llegó a ser presidente de Estados Unidos. La idea del artículo era mostrar los resultados de ser un buen ejemplo o un mal ejemplo.
usted está sembrando con su ejemplo. Y ese ejemplo que usted siembra a sus hijos va a venir a sus nietos, sus bisnietos, y se va a seguir pasando. La Biblia dice, Dios visita la maldad o visita la bendición hasta la cuarta generación. Nuestro ejemplo va a llegar hasta la cuarta generación. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, o también el pueblo demás. Yo no lo voy a ver, pero yo espero que esa bendición del Evangelio llegue hasta ellos. Fíjese qué importante es el ejemplo. Dios tiene planes de bendiciones para sus descendientes, para usted mismo, para toda la familia. Pero usted debe ayudarle a Dios a que Él pueda obrar en su familia. Y ahí es donde aparece el ejemplo, nuestro ejemplo de amor, nuestro ejemplo de tener a Cristo en el corazón, nuestro ejemplo de ser una buena persona, nuestro ejemplo de ser un buen padre, una buena madre. Todo eso le ayuda a Dios para que Él pueda obrar y tocar los corazones de nuestras familias. Eso es lo más importante de todo. Por eso que Jesús le dice, ejemplo os he dado, ahora háganlo ustedes. Yo les di a conocer el amor del Padre, denlo a conocer ustedes. Yo les di la salvación, denla a conocer ustedes. De gracia recibiste, de gracia da. Dios quiere que seamos ejemplos de creyentes, que otros puedan ver a Cristo en nosotros, para que Dios pueda obrar en ellos y ellos puedan creer en el Señor. La gente va a creer al mensaje de Dios, no tanto porque usted le dice el tratadito, dice esto, esto, el otro, sino porque la gente va a decir, oh, esta es una buena persona, esto está bueno lo que me está enseñando, lo voy a escuchar, lo voy a seguir, y ahí comienza el Señor a trabajar. Su ejemplo, su testimonio abre la puerta para que el otro pueda conocer al Señor. Dios quiere eso. Nuevamente, para terminar, su ejemplo bueno va a salvar a otros. Su mal ejemplo los va a mandar al infierno. Debemos tener cuidado. Amén. Dios espera que seamos el mejor de los ejemplos de cristianos, porque de esa forma le ayudamos a Él a que otros crean y también ganamos bendición. Y nuestro mal ejemplo va a acarrear tragedia a nosotros y a todos los que nos rodean. Póngase de pie, vamos a orar. Dios quiere que usted sea un buen ejemplo. Si en este día no lo es, el Señor le va a ayudar. Señor, damos gracias por haber considerado tu palabra. Te pido que bendigas a cada varón aquí presente, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser excelentes ejemplos en nuestros hogares, con nuestros hijos, nuestra esposa. De repente, Señor, si ser ejemplos en otras áreas de la vida también. Señor, como sea, ayúdanos a ser buen ejemplo para que otros vean a Cristo en nosotros, te vean a ti, Señor. Y ese ejemplo pueda sembrar una semilla. Señor, tú dices en tu palabra que tu palabra cae como la semilla, como la lluvia, riega la tierra y germina y no vuelve a ti vacía. Señor, que nuestro ejemplo sea como una semilla de bendición en el corazón de las otras personas, para que puedan creer en ti, Señor, y puedan tener la vida eterna que tienes para nosotros. Señor, te pido por cada varón presente, para que sea un tremendo ejemplo ahí en su hogar donde tú lo has puesto. No importa la situación en la cual esté, bendícele, Señor, a cada varón, para que pueda ser un ejemplo a los niños, a la esposa y a toda la familia, Señor. Que puedan ver a ti, Jesús, por sobre todas las cosas que puedan ver a ti. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana a usted, varón. Quiero invitarle, varón, a que venga aquí al altar
Yo quiero orar para que usted sea un buen ejemplo ahí en su familia. Y yo quiero con mucha responsabilidad orar. Yo sé que aquí hay varones que están criando los hijos que no son de ellos, pero ellos son padres ahora. Son padres y también son padrastros, pero no importa, delante de Dios son el padre de esos niños y Dios les ha dado a esos niños para que los críen y los amen, para que sean ejemplos. Y también hay padres biológicos aquí, tienen sus hijos. Por eso quiero orar esta mañana por estos padres. Vengan varones a orar. Dios les ha concedido el privilegio de ser hombres, padres, esposos. Dios los ama. Señor, bendice a cada varón aquí presente, Dios. Señor, que ellos sean el mejor ejemplo. Yo sé que tú los amas y estás gozosos con ellos, Señor, porque ellos reflejan tu rostro, Jesús. Haz de cada uno de estos varones un instrumento para salvar sus hogares, sus familias, para que sus esposas te puedan ver a ti en el carácter de ellos, en sus actitudes, sus conductas, también su palabra, para que los hijos, Señor, te puedan ver a ti, Señor. Oh Dios, llena de tu Espíritu Santo y toca el corazón de cada hombre, Señor, para que sientan la responsabilidad que tú has puesto en ellos, ser ejemplos. No solo ejemplos porque son personas que deben ser buen ejemplo, sino ejemplos porque son tus instrumentos para predicar el Evangelio por medio de sus caracteres y conductas, Señor. Señor, bendícelos para que puedan también ser ejemplo al dar tu palabra, al educar a sus hijos en el temor tuyo, Señor. Bendícelos. Bendice a cada varón aquí presente, Señor. Señor, no podemos ser un buen ejemplo si tú no estás en nuestro corazón. En esta mañana queremos orar, Señor, para que tú seas el Señor y el Salvador de cada uno de estos varones, Señor. Para que nos ayudes a ser buenos padres y buenos esposos, buenos ejemplos en todas las áreas de la vida, Señor. Que nuestros hijos y nuestra esposa te puedan ver a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Vamos a repetir esta oración, varones. Repítala conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por la esposa. Gracias por los hijos. Gracias por todos los que forman mi familia, Señor. Ahora te pido que perdones mis pecados y pongas en mí, Señor, tu presencia. Y hagas de mí, Señor, un buen ejemplo de cristiano, para que en el trabajo o en la casa o en el barrio puedan verte a ti, Jesús. Quiero ser un buen ejemplo, Señor. Tú eres mi ejemplo a seguir. Ayúdame a seguirte, Jesús. Gracias, Señor. Y en tu nombre lo pido. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Dios le bendiga a los... Gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. Damas también. A todos, gloria a Dios. Gracias a Dios. Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a despedirnos y dar gracias por los alimentos.
No sé si van a entregar esto ahora o después, allá. Piensa, bueno, hay alguien que me va a golpear, me quiere asaltar. Y se da vuelta. Y cuando se da vuelta, ve a su niño pequeño que venía detrás de él. Y el chiquito venía pisando la huella del padre. Para no caerse, no rebalar. Venía siguiendo a papá. Mal ejemplo, ¿no es cierto?, de ir a la licorería. Pero ese es uno de los problemas en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta el ejemplo que damos. Porque no nos damos cuenta y nuestros hijos nos están mirando y nos están siguiendo. Nosotros debemos dejar huellas, pero no huellas hacia la licorería. En todo caso, dejemos huellas de un buen ejemplo, de un buen hombre, de un buen trabajador, de un buen cristiano, que los hijos puedan seguir. No el ejemplo de cómo llegar a la licorería. Ese es un mal ejemplo. Nuestra influencia es un ejemplo. Cuando usted es un padre, usted está influenciando en sus hijos. Cuando usted es una madre, usted está influenciando en ellos. Y ellos le están mirando. Y ellos le están siguiendo. Y ellos están siguiendo las huellas suyas. Porque ellos confían en usted. Entonces se espera que su ejemplo sea un ejemplo de una buena influencia. No como este hombre que guió mal a su hijo a la licorería. Esperemos que el hijo no haya salido con el tiempo adepto al licor, pero recibió un mal ejemplo del padre. En la Biblia tenemos un buen ejemplo con respecto a la bebida. ¿Se acuerda? Hace un tiempo atrás prediqué de eso. ¿Se acuerda de Abinadab, no es cierto? Jeremías 35. Abinadab era un hombre de Dios, era un hombre recto y tenía algunas características, unas medias raras, ¿no? Como vivir en el campo, etc. Era beduino, era acá de un lado para otro. Pero esencialmente Abinadab era un hombre que le había dicho a sus hijos: no van a tomar vino. Hijos, yo no tomo vino y ustedes no van a tomar vino. Y cumplieron con esa regla. Y Dios le mandó a Jeremías tentarlos a ver si tomaban vino. Y Jeremías le llamó a la familia de Abinadab, que Abinadab ya había muerto, ¿no? Pero estaban los hijos, y los puso en una mesa y les puso vino. Y le dijo: muchachos, tomen vino. Y ellos dijeron: nosotros no tomamos vino. Nuestro padre nos enseñó a no tomar vino. Y ahí Dios le da una enseñanza a Jeremías para Israel. Eso es lo que quería Dios. Abinadab fue un gran ejemplo. El ejemplo de un hombre que no tomaba vino. Y eso lo transmitió a sus hijos. Y sus hijos tomaron esa buena costumbre de no tomar bebidas alcohólicas o vino, porque tomaban en aquella época. Es necesario entonces que usted piense que su ejemplo está influenciando. Aunque no lo hable, ellos están mirando. Hay un viejo dicho: haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no es cierto? Es un mal ejemplo. O el dicho del cura, ¿no es cierto? Haga lo que el cura dice, pero no haga lo que el cura hace, ¿no es cierto? Mal ejemplo. Dios nos ha puesto para hacer lo correcto, influenciar con el mejor ejemplo, influenciar de la mejor manera, aún no hablando, pero influenciando. No piense que el que más habla, más influencia. Se equivoca. El que más habla puede influenciar, va a influenciar, pero el ejemplo de alguien que no habla mucho también tiene poder para influenciar, y tiene que ser un buen ejemplo. El buen ejemplo también se da ganándose la confianza de los demás, en este caso de los hijos, pero de los demás, ganándose la confianza. Si usted le quiere dar buenos ejemplos a su hijo, comience por cumplir las promesas que le hace. Amén. Si haces esto, te voy a llevar a McDonald's. Cúmplala.
cumpla su palabra. Que sus hijos le conozcan por alguien que le cumple su palabra. Voy a hacer esto, te voy a regalar esto, te voy a comprar esto. Cumpla su palabra. Había una abuelita que le prometió a su nieto un libro de estampillas. Un libro de estampillas. Y el nieto confiaba en la abuelita, porque supuestamente el libro de estampillas iba a llegar para la fecha de su cumpleaños. Y vino la fecha de cumpleaños y el chico se sintió mal porque no llegó ese libro de estampillas. Pero lo que sí llegó en los días, le dijo la abuela: hijo, no me he olvidado de la promesa que te hice, solo que no pude conseguir todavía el mejor libro que quiero para enviarte, pero te lo voy a enviar. La abuela cumplió su palabra. El ejemplo de nuestra palabra debe ser sí y amén. ¿Qué dijo Jesús? Que tu sí sea sí, tu no sea no. No hagas promesas. Pastor, el domingo voy a ir. Búsquelo abajo los bancos a ver si está, porque todavía no vi. No haga promesas, simplemente voy a ir. Sí, sí, no, no. Con los hijos es igual también, con los demás es igual también. Es importante, gánese la confianza cumpliendo las promesas que usted hace. Ese es un tremendo ejemplo y eso lo van a agarrar sus hijos. Cuanto más usted cumpla su palabra, usted va a ser mejor ejemplo también. Llega eso a la vida de los jóvenes. Es importante. El ejemplo se da enseñando. Ya le había hablado un poquito de proverbios, ¿no es cierto? Pero quiero enfocarlo de otra forma. El ejemplo se da enseñando. Como padres y madres, siempre estamos enseñando a los hijos. O también, siempre estamos enseñando en otras áreas. Lo importante es que enseñemos con nuestro ejemplo. Y aquí hay algo interesante, que es lo que muchas veces pasa y probablemente nos pasa a los hombres. Los hombres delegamos la enseñanza en la mamá, en la mujer. Que es cierto, son las mejores maestras, yo no digo que no. Pero a veces el hombre por sus obligaciones se lava las manos con respecto a lo que es la enseñanza de los hijos. Y a veces hay que reconocer que los hijos llegan a ciertas edades que tenemos el hombre que hablarle y no le hablamos. O por vergüenza, o por etcétera, o porque simplemente le decimos a la esposa: hacelo vos, hablale vos, hablale tú. Delegamos, y eso no se debe hacer. Una de las partes que el hombre debe tener en cuenta como ejemplo es no delegar las responsabilidades que tenemos en cuanto a enseñar a nuestros hijos. Y esto de delegar cabe para otras cosas también, pero no delegue para ser un ejemplo. Su hijo está esperando ver en usted un ejemplo. No lo decepcione. Él espera que papá sea su líder. Generalmente se dice que en las primeras edades, de los 6 años más o menos, papá es el líder, es el ideal. Todos quieren ser como papá. Es fundamental entonces ser un buen ejemplo en la niñez de nuestros hijos y en todo momento. Pero estamos enseñando constantemente. No se aísle ni delegue el privilegio de ser un ejemplo a sus hijos. No deje que otro lo tenga que hacer por usted. Ni aún la mamá debe cubrir esta área. Debemos ser ejemplos en el diálogo con nuestros hijos. Por ejemplo, siguiendo con el tema del ejemplo, vemos cómo el buen ejemplo abrió las puertas para la obra de Dios. En los párrafos que leímos de Hechos, ahí 16, ahí hubo una mujer llamada Lidia. Esa mujer era un buen ejemplo y era la cabeza de su hogar. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando le predicó Pablo y Silas, ella creyó al Señor. Cuando ella cree al Señor, se convierte
Dice que la Biblia que también su familia le siguió, su familia se convirtió. El ejemplo bueno de Lidia movió a toda la familia para creer en el Señor. Si Lidia hubiera sido una mala mujer, probablemente la familia no la hubiera seguido. Si ella hubiera sido un mal ejemplo, no la hubiera seguido, pero la siguieron, porque Lidia era un buen ejemplo y ellos decían simplemente, si Lidia lo hace, vamos a seguirla, ella sabe lo que hace. Un buen ejemplo. En el caso del carcelero, el carcelero era un buen ejemplo para su familia. Era un hombre decente. Fíjese que cuando viene el terremoto, él piensa que todos los presos se habían escapado y se quería matar. Se quería matar. Y Pablo le grita. Pablo dice, no te vayas a hacer ningún daño, estamos todos aquí, no te preocupes. Evitó que el hombre se suicidara porque pensó que se les había escapado los presos. Pero lo interesante es que el hombre le dice a Pablo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas estaban metidos en lo profundo de la cárcel, cantando y orando, y el carcelero adelante, tal vez tomando café. No digo mirando televisión, porque no había televisión en aquella época, pero él estaba ahí y estaba atento a lo que ellos cantaban, y el Espíritu Santo trabajaba en él. Y cuando pasó eso, él lo único que dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiere decir que escuchó los cantos, y los cantos hablaban de salvación, y eso tocó su corazón, el Espíritu tocó su corazón. Y el hombre se convirtió, y al convertirse él dice que toda su familia también se convirtió, todos fueron bautizados, se convirtieron. Porque el buen ejemplo del carcelero hizo que los demás lo siguieran. Y eso originó el comienzo de la obra en Filipos, la iglesia a los filipenses. Cuando usted ve la carta a los filipenses, es esta iglesia que ahí estaba comenzando. Pero ¿por qué comenzó? Por dos personas que eran buenos ejemplos en sus hogares. Se convirtieron y sus familias lo siguieron. Y así comenzó la obra en Filipos. ¿Te das cuenta? Jesús nos dice, en Mateo dice, la iglesia, vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿no es cierto? ¿Qué significa la sal y la luz?